Buenas tardes. Yo voy a comentar, como decía Juan Luis, las novedades principales del impuesto sobre sociedades 2020 y 2021 del REF, y también voy a hacer una pequeña mención a las modificaciones del impuesto sobre la renta de no residente. Empezando por este último, en cuanto a los deterioros por insolvencia de deudores, como comentaba mi compañera Natalia, para el IRPF, en este impuesto se han incluido las mismas modificaciones, por lo que los contribuyentes que obtengan rentas mediante establecimientos permanentes situados en territorio español, que tengan un volumen de operaciones inferior a 10 millones de euros en el periodo impositivo anterior, podrán deducir las pérdidas derivadas de los créditos por insolvencias de deudores, cuando en el momento de vengo del impuesto, que en este caso sería el 31 de diciembre, hayan transcurrido al menos 3 meses desde el vencimiento de la obligación. Es decir, había un plazo general de 6 meses y se ha reducido a 3 meses. Esta modificación va a estar en vigor en los ejercicios 2020 y 2021. La siguiente modificación fue aprobada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y entró en vigor el 1 de enero de 2021, y es la adecuación de la exención para los intereses y demás rendimientos obtenidos de la cesión a terceros de capitales propios y de las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles a lo establecido en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de manera que los residentes en Noruega, Islandia y Liechtenstein podrán aplicar la misma exención que aplicaban los residentes en la Unión Europea, siempre y cuando exista un intercambio efectivo de información tributaria. Otra modificación introducida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en consonancia con la medida que se introduce en el impuesto sobre sociedades y que comentaremos más adelante, es la relativa a la exención de los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en España a sus matrices residentes o con establecimiento permanente en otros estados del espacio económico europeo. Se elimina la posibilidad de aplicar la exención cuando el valor de adquisición de la participación en la filial sea superior a 20 millones de euros. Por lo tanto, solo se va a poder aplicar la exención cuando se posea una participación directa o indirecta de al menos el 5%. No obstante, se establece un régimen transitorio que va a permitir seguir aplicando la exención hasta el 2025 incluido, siempre que las participaciones hayan sido adquiridas antes del 1 de enero del 2021. Comenzando con las novedades del impuesto sobre sociedades, igual que comentábamos para el impuesto sobre la renta de no residentes y para el IRPF, para los ejercicios 2020 y 2021, las empresas de reducida dimensión, que son aquellas que hayan tenido un importe neto de la cifra de negocio inferior a 10 millones de euros en el periodo impositivo anterior, podrán deducir las pérdidas por deterioro de créditos derivados de insolvencia de deudores cuando hayan transcurrido al menos 3 meses. Esto va a ser aplicable también para el 2020 y 2021. Una de las novedades más importantes en el impuesto sobre sociedades es la relativa a la exención sobre dividendos y plusvalías por la transmisión de participaciones, establecida en el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Por una parte, se ha restringido su ámbito de aplicación, suprimiendo la posibilidad de aplicarlas para aquellas participaciones con un coste de adquisición superior a 20 millones de euros. Por tanto, como comentábamos en el impuesto sobre la renta de no residentes, esta exención solo va a ser aplicable para participaciones para valores en los que se tenga un porcentaje de participación igual o superior al 5%, con el régimen transitorio que ya comentamos, que permitirá aplicar la exención hasta el 2025 para aquellas participaciones adquiridas antes del 1 de enero del 2021. El importe exento será del 95%. Por lo tanto, se reduce en un 5% la exención. Como recordarán, antes estaban exentos el 100% de los dividendos y de las rentas obtenidas por la transmisión de participaciones. Ahora vamos a tener que tributar por un 5% en concepto de gastos de gestión de dichas participaciones. Esta limitación se va a hacer aplicable también a los dividendos en cadena de forma acumulativa y también en el caso del régimen de consolidación fiscal. Por tanto, únicamente va a ser objeto de eliminación el 95% de los dividendos o beneficios internos, salvo que se den algunas de las circunstancias que vamos a detallar a continuación. Existe una excepción
por la que no se, en los casos en los que no se aplicaría esta limitación para dividendos y participaciones en el beneficio, sí para rentas de transmisión. Pero se tienen que cumplir todos los requisitos que se indican aquí, que son unos cuantos. Entonces, si se cumplen estos requisitos, se podrá aplicar la exención a los dividendos por el 100%, y si no, estaríamos en el caso general de que tendríamos que aplicarla solo por el 95%. En concordancia con las modificaciones introducidas en la exención por dividendos, se ha establecido una limitación al 95% en la deducción por doble imposición internacional, regulada en el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. El límite referido a la cuota íntegra que correspondería pagar en España se va a calcular reduciendo los dividendos en un 5% en concepto de gastos de gestión. También se elimina la posibilidad de aplicar la deducción a participaciones con un valor de adquisición superior a 20 millones de euros, con el mismo régimen transitorio que ya comentamos para el artículo 21. En el ejercicio 2020 se han producido diversas modificaciones en la deducción por inversiones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Tenemos el Real Decreto Ley 17/2020, el 34/2020 y la Ley de Presupuestos Generales de Estado para el 2021. Las principales modificaciones han sido que se ha establecido que los certificados que se requieren para la aplicación de esta deducción, emitidos por los organismos competentes, van a tener carácter vinculante para la Administración tributaria, sobre la acreditación, la aplicación del incentivo e identificación del productor. Por tanto, se podrá discutir la cuantía de la deducción, pero no el cumplimiento de los requisitos que se quedan acreditados con el certificado. La Ley de Presupuestos Generales de Estado para el 2021 incluyó una modificación en el límite para la aplicación de las deducciones por inversiones, que con carácter general es del 25% de la cuota íntegra, minorada en las deducciones por doble imposición internacional y bonificaciones, pero que para las deducciones por I+D+I se podía incrementar hasta el 50% cuando el importe de la deducción que correspondía a gastos e inversiones efectuadas en el propio ejercicio excedía del 10% de la cuota íntegra. Ahora, ese incremento se va a poder aplicar también a las deducciones por inversiones cinematográficas, con lo cual vamos a tener un límite general del 25% y un límite incrementado del 50% cuando los gastos o inversiones realizadas en el ejercicio superen el 10% de la cuota íntegra. Otra de las modificaciones que se han introducido es que se entiende cumplida la obligación de mantenimiento de las producciones cinematográficas y series por 3 años en los supuestos de mantenimiento del mismo porcentaje de titularidad por la productora, sin perjuicio de la comercialización total o parcial de los derechos de explotación. Otra de las grandes modificaciones en la deducción por inversiones en producciones cinematográficas es para las producciones españolas, que se ha establecido la posibilidad de aplicarla para contribuyentes que participen en la financiación. No obstante, hay que cumplir determinados requisitos, que son los que se enumeran en la presentación, ¿vale? Porque antes, con anterioridad, solo podía aplicar esta deducción el promotor. Ahora te permite también que se pueda aplicar por parte del financiador. Vemos aquí un cuadro resumen de las deducciones, de los tipos impositivos aplicables en las deducciones, tanto en el régimen general en Península como en Canarias, y las únicas que se han modificado, en las que aparecen en rojo, que son las de las producciones cinematográficas, que en el caso de las producciones nacionales han pasado al tipo del 30% para el primer millón de base de deducción y del 25% para el resto. Antes el tramo era del 25 al 20. Y en el caso de Canarias, como se incrementa a 20 puntos porcentuales, los límites serían 50 por el primer millón y 45 por el resto. También en el caso de las producciones extranjeras, se ha incrementado el límite, que antes era del 20% y ahora se igualaría a las nacionales, tanto en Canarias como en el régimen general. El importe máximo de la deducción no podrá ser superior a 10 millones de euros, y en Canarias, eso en el régimen general, y en Canarias de 18 millones.
Tenemos aquí también un resumen de los límites aplicables en cuota que no se han visto modificados, únicamente por recordarlo. Y vamos a las novedades del régimen económico y fiscal, que no son muchas. Se amplió como consecuencia de la prórroga de las directrices de ayuda con finalidad regional de la Comisión Europea para el periodo 2014-2020, se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para la dotación de la reserva para inversiones en Canarias en el caso de haberse efectuado inversiones anticipadas. El régimen de la RIC permite que ésta se materialice efectuando la inversión con carácter previo a la dotación de la reserva. Dicha dotación tiene que realizarse en el mismo ejercicio de la inversión o en los 3 ejercicios siguientes. Con la modificación introducida por el Real Decreto Ley 34/2020, el plazo para estas dotaciones, que vencía el 31 de diciembre de 2020, ha quedado ampliado hasta el 31 de diciembre de 2021. De este modo, las inversiones anticipadas efectuadas en los ejercicios 2018, 2019 o 2020 podrían afectarse a la RIC que se dote hasta el ejercicio 2021. Recordar además que en el caso de materializaciones anticipadas, debe comunicarse dicha materialización y el sistema de financiación conjuntamente con la presentación de la autoliquidación del impuesto. Con respecto a las entidades SEC, la autorización de la inscripción en el registro oficial de entidades SEC tendrá como límite el año 2021. Antes era el 2020, ahora lo han ampliado un año más, con lo cual se podrán inscribir nuevas entidades SEC en el ejercicio 2021. La última modificación de la REC, aprobada por el Real Decreto Ley 39/2020 a última hora del año, fue la ampliación del plazo de materialización de las dotaciones de RIC del 2016, que finalizaba en el 2020 y se ha ampliado hasta el 2021 como consecuencia de los perjuicios económicos que se han ocasionado a raíz de la pandemia. También se ha ampliado el plazo de inversiones anticipadas realizadas en 2017 para hasta el 31 de diciembre de 2021. Por último, he puesto un resumen de las principales propuestas de modificación del REF que se han establecido por la edad para un poco paliar todas estas consecuencias negativas del COVID y que a día de hoy pues siguen sin respuesta. Por ejemplo, algo que preocupa mucho es la flexibilización de los requisitos temporales. ¿Qué pasa con el mantenimiento de los bienes afectos a los incentivos de la RIG o de la deducción por activos fijos en caso de cese de actividad por el efecto COVID? ¿Se va a entender que se ha producido incumplimiento? ¿Se va a ampliar? Pues todavía no se sabe nada. También se solicita la flexibilización de los plazos de materialización de la RIG por el impacto del COVID, porque solo hemos conseguido alargar la que vencía en 2020, pero ahora seguramente en el 2021 pues nos encontraremos también con problemas para hacer materializaciones. También en cuanto al tema de creación y mantenimiento de empleo, existen muchas dudas de cómo se va a realizar el cálculo de la plantilla media, si vamos a poder cumplir con esos plazos de mantenimiento del incremento de puestos de trabajo. En el caso de las entidades SEC, que han tenido que estar cerradas por el COVID, ¿qué va a pasar con ese mantenimiento de empleo? Y por último, se solicita también la elevación de los límites de ayudas regionales de funcionamiento.